Vamos a entrevistar al profesor Pablo Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Con él vamos a hablar un poco de una suerte de balance que podríamos hacer de lo hecho o de lo sucedido o ocurrido en el 2020 y lo que nos espera en el 2021. ¿Cómo está, profesor? Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Mi saludo cordial y también desearte un 2021 de éxito y que este programa continúe en esa línea del debate de los problemas nacionales y, sobre todo, el desarrollo de propuestas que nos ayude a salir de un país subdesarrollado, sin mucha comunicación, a ser un país muy activo, muy dinámico y aquello que todos tenemos esperanza, como se dice, un Perú próspero y desarrollado para todos, ¿no? ¿No estamos pidiendo mucho después de prácticamente quedar en la lona? Obviamente nuestros sueños, nuestros objetivos, Rodolfo, tienen que ser así. De lo contrario nos quedaríamos en la parsimonia y en el convencimiento que el Perú no tiene salidas. El Perú tiene salidas, tiene muchas ventajas comparativas con relación a nuestros países vecinos, por ejemplo. Tenemos ingentes cantidades de recursos naturales, hidrológicos, también humanos, con capacidad de hacer grandes transformaciones y cambios. Si realmente los fondos, si realmente hubiera una planificación ordenada y con mucha perspectiva y estratégica de parte de los que dirigen el país. Pero como tú sabes, el país muchas veces está siendo dirigida por pequeñas agrupaciones que no tienen más aspiración que sus fines personales, objetivos políticos, más que los grandes sueños que la patria requiere, sobre todo en este bicentenario, mi querido Rodolfo. Muy bien. ¿Qué tendría que resaltar usted del 2020, que es un año que ya se está terminando felizmente? En realidad es un año muy atípico, de muchos problemas. A nuestro país es como si nos hubiera quitado el velo para saber cómo estamos y nos ha permitido ver una radiografía general en lo que estamos en agricultura, en educación, en salud, en transportes, en nivel de desarrollo o práctica ciudadana de los trabajadores, de las autoridades. Imagínense la crisis moral en la cual nos encontramos y no es privativo de un solo sector, sino de muchos sectores. Podemos ver que en plena pandemia había negociados, corrupción, en situaciones bastante necesarias donde necesitábamos atender prioritariamente la salud de la población. Se estaban, imagínate, vendiendo por debajo materiales quirúrgicos, materiales que teníamos que combatir el COVID. Y si finalmente, lo podrían hacer en este momento, lo harían. Y lo harían, sí, y tengo la seguridad. Es más, parece que ya fuera inherente a nosotros. No creo, ¿no es cierto? No es inherente a nosotros, pero sin embargo está plagado una capa social, económica que ha manejado el país a sus anchas y que no ha tenido las sanciones ni tampoco ha tenido una justicia del lado de los intereses mayoritarios para sancionar y para llevar a la cárcel a ese grupo de personas, ¿no? Recuerdo que en el año 1800... ¿Me parece que con esa afirmación está santificando a la izquierda usted o lo estoy leyendo mal? No podemos santificar a nadie. Al quien tiene responsabilidades hay que investigarle, hay que sancionarla y hay muchas personas que están encarceladas e incluso hay sectores democráticos de izquierda que han hecho pronunciamientos clarísimos en contra de los autores de corrupción, porque no podemos permitir, venga de donde venga. Y la izquierda también ha formado parte de la corrupción. Te decía que este tema no es privativo de ningún sector. Yo le contaba el otro día a alguien, claro, aunque no tengo mucho que contar porque todo es público, todos lo sabemos, lo de Gregorio Santos, lo de la señora Susana Villarán en Lima, para hablar, digamos, de personas emblemáticas al lado de otras que también han cometido errores. Así es, por eso digo, no es privativo de un sector. No es de un sector político, no es de un sector social, no es de un sector empresarial, sino hay un alto porcentaje. Pero algo tenemos que rescatar. Hace pocos días hubo una encuesta de una institución latinoamericana que decía, por ejemplo, en quiénes confían más el pueblo peruano. Un promedio del 85% confiaba en la pequeña y microempresa. Ajá. En esa población que está creciendo, que se está desarrollando, esa que genera tanto empleo, ¿eh? Exacto, que suda la camiseta para salir de la pobreza. Pero también había un 82% de la población que reconocía en el rol del maestro como un rol ejemplar que hay que respetar, que hay que desarrollar, que hay que promover. ¿Y por qué tiene que ver con respecto a los maestros? Es con respecto a la educación. Y la educación es uno de los ejes. Han tenido un papel importante en este proceso de la epidemia, ¿no? Sí, felizmente hemos estado allí, lo hemos trabajado, sin embargo hay grandes dificultades, no solamente por parte de la implementación que hizo el Ministerio de Educación, sino también por parte de los mismos maestros, porque tenemos que reconocer autocríticamente que no estuvimos preparados ni capacitados, pero lo que yo voy es a lo siguiente, Rodolfo, los maestros trabajamos en el sector clave del desarrollo nacional, que es la educación.
Y no digo por temas reivindicativos, económicos o profesionales, sino porque la educación es aquello que va a generar ciudadanía culta, ciudadanía con capacidad de investigar, tener una posición reflexiva, analítica de los temas del país, y además también una población bien preparada tendrá la posibilidad de ser un actor dirigente y líder en los sectores donde va a trabajar mañana más tarde. Quiere llegar. Entonces, ese es el objetivo de fondo. Ese es el objetivo de fondo. En los países desarrollados, justamente la educación es un bastión importante. Pero en los países como el nuestro, no sé si la última rueda del coche, pero no tienen la atención que requiere, ¿no? Imagínate, lo ven como una carga social, como un gasto. Y justamente por eso, cuando se aprueba que se debe invertir no menos del 6% de PBI para educación, hay sectores que levantan la mano y dicen cómo es posible, eso no es posible. Y yo creo que, lejos de decir eso, lo que hay que hacer es cómo hacemos proyectos pertinentes a las necesidades del país, a las necesidades de las regiones, de las zonas selvas, de las zonas rurales, de la población más postergada, para que tengamos una educación realmente que sea de calidad para todos. En términos de gestión educativa en nuestro país, el 30% de la población, Rodolfo, el 30% de la población financia su propia educación. Así es. Es decir, es un sector privado. No es que estoy en contra del sector privado, sino que el 30% de la población tiene que sacar dinero de su bolsillo para financiar la educación, cuando esto realmente, un país próspero, desarrollado, incluyente y de equidad, debe ser financiado por el Estado, por el presupuesto del Estado. Tú no tendrías por qué estar llevando a tu hijo a una escuela privada si tuviéramos una escuela de calidad. Y para eso también requerimos docentes bien formados, bien preparados, pero para eso requerimos también universidades que realmente den alta formación, alta calidad de formación docente a los maestros del Perú, pedagógicos que realmente se reinventen y desarrollen capacidades, desarrollen investigación, promuevan cultura pedagógica, cultura nacional, y levantemos propuestas educativas propias para el país y no estemos copiando otros modelos educativos extranjerizantes y extranjerizadas, ¿no? Y entonces eso es la idea que Rodolfo, y ese tiempo tiene que llegar. Tenemos un proyecto educativo nacional aprobado en este 2020, estoy hablando como parte del balance que propuso el Consejo Nacional de Educación, pero necesitamos allí, Rodolfo, un poco discutir mucho más. Y creo que estamos en un proceso electoral donde las diferentes organizaciones políticas que están yendo a este proceso tienen que decir algo, si están de acuerdo o no con este proyecto educativo nacional 2036. Nosotros como colegio de profesores sí estamos convencidos que necesitamos tener ese proyecto educativo a largo plazo, pero tiene que estar vinculado con un proyecto nacional de desarrollo. Si no tenemos sueño de país, que inicialmente te dije, vinculado con educación, con salud, con trabajo, con seguridad social, con manejo de recursos en torno a esa imagen de país próspero y desarrollado, todo esfuerzo que hacemos será en vano. Necesitamos articularnos, y esta articulación lo debe promover los medios de comunicación, y creo que tu medio de comunicación lo está promoviendo, Rodolfo. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos con la última parte de la entrevista, ¿le parece? Muchas gracias, Rodolfo. Muy bien, gracias. Regresamos en unos momentos aquí en Pulso Informativo. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la Funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la Funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos en Pulso Informativo conversando con el decano del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Pablo Elío Ocaña. Le decía en la pausa, y él nos va a responder ahora, tampoco se trata de alcanzarle a los profesores un cheque en blanco. O sea, está bien ese 6% de presupuesto, pero que no sea letra muerta, que los profesores deben ganar bien, deben capacitarse, pero también digo, profesor Pablo Elío Ocaña, el Estado debe continuar con las evaluaciones, las capacitaciones sí, pero también las evaluaciones para saber en qué grado están los profesores y quiénes pueden enfrentarse a los alumnos, tanto de la primaria, la secundaria y otros niveles. ¿Qué dice usted? Sí, Rodolfo, para mejorar la calidad educativa en nuestro país hay muchos componentes, desde lo que es el financiamiento, infraestructura, capacitación docente, materiales educativos. Actualmente el tema de conectividad, el Internet, por ejemplo, debe convertirse en servicio básico, igual que el agua, que la luz, que el teléfono, que la electricidad, ¿no? Entonces es necesario que eso ocurra. En cuanto a los docentes, obviamente esta aprobación del 6% del PBI para educación no es un cheque en blanco, tampoco está orientado solamente para remuneraciones, seríamos ingenuos hacer creer eso y sería inadecuado pensar en eso. Es cierto que el sector de educación tiene ingente cantidad de deudas, desde infraestructura educativa, desde mejorar la conectividad en el país, desde la remuneración, o sea, deudas postergadas a los maestros, pero sin embargo necesitamos algo más de fondo, Rodolfo. Creo hacer unas grandes reformas en lo que es la formación docente en el Perú, o la reforma general, la capacitación, de que así se llama, me parece. Claro, que tenga que ver uno con una buena formación de calidad docente desde los pedagógicos y de las universidades. En segundo lugar, un Ministerio de Educación más dinámico, más activo, más comprensivo y también más cercano al maestro. Cercano no para controlarlo, sino para acompañar en el trabajo. Y el tema de la evaluación, que sea un asunto pertinente, adecuado a las necesidades de aprendizaje, a las necesidades de trabajo de las regiones. Es decir, a mí me evalúas, pero también te evalúo a ti. Claro. Necesitamos evaluar todos los componentes del sistema educativo, porque ¿qué resultados puedes esperar, por ejemplo, del trabajo de un docente en una escuela que no tiene materiales educativos, que no tiene internet, que no tiene biblioteca? A veces ni agua ni desagüe. Ni agua ni desagüe. Y entonces, más aún en esta etapa de crisis sanitaria, donde solamente el 38% de las escuelas tienen agua, desagüe y luz, Rodolfo. Y entonces creo que es necesario entender todo eso. Pero por otro lado, un tema que nosotros hemos tomado posición también en la Junta Nacional del Colegio de Profesores es lo siguiente: la necesidad que el Estado promueva lo que es la alfabetización digital a la población peruana. ¿Para qué? Para hacer un manejo adecuado de todo aquello que es las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas de comunicación. Actualmente nos informan, por ejemplo, los estudiantes que han recibido las famosas tabletas ya tienen casi deterioradas en algunos lugares. ¿Por qué? Por el mal uso. O sea, sí llegaron, pero ya se están ya se están deteriorando porque no hay un componente de acompañamiento y asesoramiento por parte de los responsables. Y por tanto, allí tenemos que pensar en un ecosistema digital, donde aparte de tener un instrumento, necesitas alguien que acompañe en el mantenimiento, en la capacitación, en darle contenido y también en evaluar qué tan bien se está utilizando los materiales, y asimismo también en decir si esos contenidos que estamos colocando en esas herramientas realmente responden a las necesidades educativas de los niños del país. Y por lo demás, ¿esos 1 millón de tabletas entregadas es suficiente para la educación peruana o requerimos más? Y nosotros hemos dicho, el Ministerio de Educación debe hacer un esfuerzo por entregar a la mayor cantidad de estudiantes del país esas tabletas, pero con conectividad, pero también capacitando a los docentes. Este año los maestros han participado de decenas de capacitaciones, nos hemos reinventado, hemos trabajado, hemos sacrificado horas, hemos duplicado, triplicado horas de trabajo, pero necesitamos también reconocimiento del Ministerio de Educación, y eso es importante. Sin ánimo de quemarle las películas ni nada por el estilo, el mundo parece ser, por lo menos esa es mi lectura, se ha pronunciado en el sentido de que la educación primaria y secundaria virtual no es la panacea ni mucho menos. Por eso es que en Europa y en varios países de nuestra región se ha regresado a las clases presenciales. Claro, lógicamente en todos los casos con muchos cuidados, con protocolos, en algunos temas, cuando ha subido mucho el tema de los infectados y los muertos, se han otra vez suspendido las clases, pero ojalá que el próximo año y que el colegio de profesores que usted dirige apoyen en la idea de la necesidad de que los chicos regresen a las clases presenciales, porque además del estudio, ellos los niños requieren sociabilizar.
Sí, estamos plenamente de acuerdo, Rodolfo. La educación remota es complementaria a la educación presencial. Es decir, es la educación presencial la que tenemos que nosotros desarrollar. Pero dadas las condiciones del próximo año, vamos a participar en la educación presencial, semipresencial y también remota. Pero aquí también aprovecho para agradecer a los padres de familia, a los millones de padres de familia que han trabajado, que se han sacrificado acompañando en la educación de sus hijos. Pero que no solo debe ser en tiempo de pandemia, debe ser parte de la normalidad. Es decir, los padres no tienen que apoyar solamente porque, bueno, hay una pandemia, sino porque eso es el rol de los padres. Así es. Pero permítame también, Rodolfo, nosotros nos comprometemos a seguir desarrollando programas de capacitación, actualización, como lo hemos hecho en el presente año, con el apoyo de diferentes organizaciones a quienes quiero saludar, a la UNICEF, a la UNESCO, al Consejo Nacional de Educación, a la Derrama Magisterial, al mismo sindicato del SUTEP, a los padres de familia, a la Unión Nacional en Defensa de la Educación Pública y Gratuita, que es la UNDEP, asimismo también a muchas universidades, especialistas, personalidades, que a nuestro llamado han estado siempre atentos para dar charlas, para dar experiencias, para dar cursos en línea a miles de maestros a nivel nacional y cursos que están colgadas en nuestra página web para que sean visualizadas por toda la población. Muy bien, profesor, ha sido muy amable, muchas gracias y feliz año para usted. Muchas gracias, Rodolfo, muy agradecido, y un feliz año para ti también y para todo el equipo que trabaja en UCTD. Muchas gracias al profesor Pablo Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú.